Egun on guztioi, gaurko deia desgaitasun duten pertsonei bideratuta dagoen bizitza independenterako programaren ebaluazioaren emaitzak aurkeztuko egingo dizuegu, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkartu eta EHUrekin batera egindako lana da, ongi etorri eta mila esker. Nirekin mailan dauden Mikel Markorrari elkartuko zuzendaria eta Amaia Aintzari EHUko lan harreman eta gizarte laneko fakultateko dekanoa ongi etorri eta mila esker ere gurekin egoteagatik. Eta gaur aurkeztuko dizuegun txostena EHUko ikerlariek landu dute, lan harreman eta gizarte laneko, psikologia, ekonomia eta enpresa fakultatekoak elkartearekin batera. Eta nik uste dut gaur erantzun behar diogun galdera da, zer aztertu duten, Gipuzkoako 2004 urtean abian jarri zuen desgaitasun fisikoa duten lagunentzako bizitza independenterako programa, 20 urte bete ditu aurten eta ebaluaketa zabal bat osatu da. Azpimarratzekoa da gainera programan parte hartzen duten pertsonei parte hartu dutela ebaluaketan eta oro har emaitza oso positiboa dela. Programa erabat errotuta dago Gipuzkoako gizarte sisteman eta bildutako emaitzak onak ikusita bizitza independenterako programa zabaltzen jarraitzeko apustua berresten dugu. En su día, cuando se creó el programa de vida independiente, fue un programa pionero, fue un programa valiente. Y bueno, pues hoy, tras 2 décadas, podemos decir que está absolutamente consolidado en el territorio, ¿no? Tras la evaluación que se ha realizado del programa por parte del CARTU y de la UPV, hacemos, como decía, una valoración positiva de los resultados obtenidos y, desde luego, bueno, pues consolidamos nuestra apuesta por seguir ampliando. Programa de vida independiente que tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades y la vida independiente de las personas con discapacidad de Guipúzcoa, y para ello pues se prestan distintos apoyos, incluido también el apoyo económico. En todos estos años han sido más de 60 personas las que han participado en el programa. Actualmente hay 27 personas participando en este programa. ¿Y qué es lo que pretende facilitar el programa de vida independiente? Pues la inclusión en la comunidad, pretende evitar el aislamiento, permitir la participación plena de las personas que participan en él en todos los aspectos de la vida, y evitar también el ingreso de estas personas en servicios residenciales, así como, por otro lado, fomentar los procesos de emancipación. Como decía, ha sido un programa pionero y fundamental en el desarrollo de las políticas en el ámbito de la discapacidad, y totalmente anclado en nuestro sistema de servicios y políticas sociales en Guipúzcoa, ¿no? Burututako azterketak aukera ematen digu jakiteko zer egin den ondo, zer hobetu behar den eta ze iritsi duten desgaitasuna duten pertsonek, Balorazio orokorra nioen bezala positiboa da eta egiaztatu da bizimodu independentearen ereduak desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea bermatzen duela, baita biztanleria osoaren pareko osasun emozionala ere, eta gainera alduntzea eta aukeratzeko askatasuna ere bultzatzen direla.
Hala jaso da txostenean, emaitza nagusiak foda matrize batean laburbildu dira, eta ondoren Mikel eta Amaiak emango dizkigute xehetasun gehiago, baina nik azpimarratu nahi nuke erakunde publikoen ezagutzaren eremuaren eta hirugarren sektore sozialaren arteko lankidetza bultzatzen jarraitzearen garrantzia aipatzen dela ere txostenean, eta gure ikuspuntutik hori ere garrantzitsua da, ez? Hoixe da gu Gipuzkoan bultzatzen dugun eredua, eta zentzu horretan lan egiten jarraituko dugu aurrerantzean ere. Para terminar, pues esta parte de mi intervención, un par de apuntes, ¿no? Y uno de ellos es que la evaluación del programa ha demostrado que el mismo funciona, que es un modelo que avanza en la garantía de la inclusión social de las personas con discapacidad, y además se pone en valor el enfoque transversal y la contribución que hace al empoderamiento de las personas que participan, ¿no? Contiene también la institucionalización y favorece la construcción de unidades familiares propias, entre otras cuestiones. Y pues esto también es importante, ¿no? Recoge propuestas y recomendaciones, las cuales estamos trabajando, estamos analizando a nivel interno para seguir mejorando y ampliando el programa de vida independiente, solucionando o tratando de dar respuesta a las dificultades en la implantación que tiene el mismo. Eta, nire partetik besterik ez, hitza pasako diote Mikeli, eta gero, Mikel eta Amaiarekin batea azalpen gehiago emango dizkigut. Nahi zunean, Mikel. Eskerrik asko, Maite. Egunon, guztioi. Maitek aipatu duen bezala, programa hau duela 20 urte sortu zen Gipuzkoan, eta planteatu da beharra bat, ezta? Hau da, ebaluazio bat egiteko beharra. Gehien bat ikusteko hasieran planteatu ziren helburuak bete diren, eta bestiti baita ere, aztertzeko, denortzeko pertsonengan programak eduki duen inpaktua, ezta? Eta hortaz arituko geha. Txostenaren edukia azta parte, nahi nuke jarri baita ere balioan nola egin den, ez, lana. Hau da, eragile guztien arteko lakietzan oinarritu da lan hau, ezta? Batetik noski Gipuzkoako Foru Aldundia, bestetik elkartu baita ere Gipuzkoako discapazitate fisikoa duten pertsonak ordezkatzen dituen entidade bezala, noski baita ere EHU, eta horren barruan baita ere 3 fakultateek parte hartu dute parte, batetik lan harreman eta gizarte langintzako fakultatea, baita ere psikologiako fakultatea, eta baita ere ekonomia eta enpresako fakultatea, ezta. Eta laugarren eragile bada eta garrantzitsuena parte-hartzaileak, ezta. Programan dauden pertsonak hartu dute parte proiektu honetan, zehazki finean da parte hartzean oinarrituriko ikerketa proiektu bat, eta noski baita ere informazioa eta datuak emanez, baina garrantzitsuagoa dagoenikan eman duten ekarpenak, balorazioak eta proposamenak, ezta. Zentzu horretan txostena jartso ditu baita ere parte hartzaileen ekarpen eta ideia horiek, ezta. Ordu, nahiko nuke hori balioan jartzea, ezta. Gero, txosten ebaluazioaren estruktura batetik aipatzen da bidez independentea zer den, kontestualizazioa, eta horren barruan baita ere konbentzioa, nazio batuen konbentzioa, non aitotzen den gure eskubidea, 19. artikuluan, hau da, guk gure bizitzaz aukeratzeko eskubidea. Non, nola eta zinekin bizi, ezta? Azken finean hori da bizitza independentearen muina, ezta? Eskubide bat, giza eskubide bat, eta gure bizitzan alorrean erabakitzeko dakagoen eskubidea. Bestalde baita ere txostenak jasote ditu programan parte duten pertsonen perfilak, hau da, beraien diskapazitasun eta mendekotasun mailak, beraien diru sarrera, formakuntza maila, ze egoeran zauden baita ere programan sartu baino lehen, datu garrantzitsua, etxe bizitzan arloko datuak baita ere, eta baita ere noski laguntzaile pertsonaren inguruko datuak eta informazioa. Zetasunak, baldintzak eta barrezta. Ordu, zentzu horretan jasotzen dira baita ere programan dauden pertsonen inguruko datu garrantzitsuak
eta pistak ematen dizkutela programa hobetzeko bere kasuan, ezta. Ondoren, jasotzen da baita ere, alor desberdinetan programak duen inpaktua, ezta. Bai, arlo sozialean, psikologikoan, ongizate emozionalean, eta baita ere alor ekonomikoan, ezta. Eta horren inguruan Amaia gazalduko digu pixkat eta dien nola neurtu den hori, eta baita noski eta dien datuak. Beraz, eta hori amaiturik, azkenean txostena jasotzen ditu baita ere Maitek esan duen bezala proposamenak. Dela baita parte garrantzitsua, hau da, helburua ez bakarrik baloratzea programa nola dagoen gaur egun, baizik eta etorkizuna begira, ze urrats eman ditugun guztion artean, bultzada bat emateko hain justu eredu honi, ezta? Orduan, aipatu duan bezala, neurtu dugu programak duen inpaktua pertsonengan, eta hortaz arituko da Amaia azaltzeko pixkat nola neurtu den eta atea dien datuak. Mila esker, Mikel, mila esker Maite. Hasi nahiko nuke azalpena hau komentatzen, oso proiektu anitza izan dela, alde batetik, beti ere elkarturen gidaritzapean edo koordinaziopean, eta noski zainketa eta gizarte politiketako Foru Aldundiko sailaren sostenguarekin, egindako proiektu bat izan dela, beti ere gure unibertsitatearen, gure unibertsitateak daukan gizartearekiko konpromesu horren barruan eta horrelako proiektua bultzatzeko grinaren pean, ez? 3 urteko ibilbide bat izan da hau, eta Mikelek esan duen bezala 3 fakultatek hartu dugu parte. Alde batetik, lan harremanda gizarte langintza fakultateko 5 pertsonak, psikologiako fakultateko 4 pertsona, eta ekonomia eta enpresa fakultateko 2 pertsonak. Bakoitzak bere alorra aportatu du, bere alorretik egin du ikerketa hau, eta beti ere Mikelek eta elkartuk planteaturiko helburu eta nahiekin, hau da, zein izan den, bizitza independentaren programa honen implementazioaren ardatzak, zeintzuk izan diren, zeintzuk ziren helburuak eta nolabait ze inpaktu izan duen pertsonetan eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonen ikuspuntu mediko hori apurtzeko asmotan, eredu sozial horren bidea eraikitzeko moduan, ez? Ikerketaren barruan, alderdi orokor batzuk jorratu dira, alde batetik, zeintzuk ziren profilak, eta bar, eta gizarte alorretik, bai gizarteratze maila neurtu da, Eusko Jaurlaritzako gizarte bazterketa baloratzeko tresnatik abiatuz, eta tresna hori nolabait errebisatu eta hobetuz, ze iten berri batzuk ere sartu zitzaizkion. Alor psikologikoa neurtzeko, psikologiaren partetik erabiltzen diren eskalak aplikatu dira, eta ongizate emozionala eta alduntzean zuten eragina neurtzea izan da helburua. Eta azkenik alor ekonomikoaren inguruan, errentagarritasun ekonomikoa, hau da, baliabide publiko batzuk hortxe jartzeak ze etekin edo ze, nolabait ze erretorno zeukan neurtze aldera esroi metodologiaren oinarrituta, metodologian oinarrituta. Azken finean, eta beti ere pentsatzen da agian horrelako programak gastua bakarri direla eta hortxo geltzen dela. Baina, azken finean inbertsio sozial bat ere bada eta horrek badauka nolabait buelta ekonomiko bat eta ez da bakarrik ekonomikoki nolabait diru hori nolabait errekuperatzen dena, bizik eta pertsonengan inpaktu positiboa dauka, alor psikologikoan eta baita ere gizarte alorrean bazterketa nolabait lehunduz, ez? Generoen aldetik ere irakurketa bat egin da eta 16 elkarrizketa sakon egin dira eta hemen, egia esan aukera baldin baukazue, irakurtzen duzuenean txosten guztia, elkartuko webgunean dagoena, oso informazio zabala, interesgarria eta benetan etorkizunera begira neurriak hartzerako orduan, uste dut programa honen analiziak pista asko ematen dituela desgaitasuna duten pertsonen bizitzaren hobekuntzarako, ez?
Eta, igual Mikeli ematen diot berriro hitza, komentatzeko azken ondorio nagusiak. Bai, lehen aipatu dugun bezala, txostenan azkeneko partean proposamen batzuk jasotzen dira, eta laburtu gaina dekalago moduan, ezta? Ez ditugu guztiak aipatuko txostenan daude, baina nik aipatuko nuke, edo gehien bat proposamen bat, ezta? Oda, ezagutza. Programa ezagutzen sakontzea, ez bakarrik erakunde publikoetan, eta baita ere gure kolektiboan. Oraindik ez da eredu bat, programa bat asko ezagutzen dena, beraz, uste dugu beharrezkoa dela estrategia bat ezagutzera emateko programa hau eta eredu hau gure kolektiboan barruan baita ere, ezta. Orduan, guzti hori jasotzen dira dekalogo batean, ezta. Y para concluir, sí nos gustaría comentar, ¿no?, que hace 20 años hubo una apuesta política y técnica en favor de un modelo, en favor del derecho a la vida independiente en Guipúzcoa. Guipúzcoa fue pionera en la producción de este modelo, incluso antes de la convención, hablamos de 2004. En cierta medida fue un salto al vacío, pero con esta evaluación entendemos que se acredita, ¿no?, que hay suelo, hay una base, además acreditada objetivamente, y que permite pues avanzar, ¿no?, en este modelo, ¿no? Y permite avanzar porque es un modelo, un programa que favorece la personalización. Todos sabemos que la personalización en los servicios sociales es uno de los retos que tenemos en adelante. También es un programa que favorece la flexibilidad en los recursos. Es un programa en el que el sistema se ajusta a las necesidades de las personas y no las personas al sistema. Es un tema importante. Como ha dicho Amaya, es un programa que garantiza la inclusión social de las personas con discapacidad. También garantiza el empoderamiento y el bienestar emocional. Y también, desde el punto de vista económico, buena parte de lo que se invierte en este programa revierte a la Diputación, ¿no? Entonces, y luego también esta evaluación pues favorece lo que son las políticas de evaluación de las políticas públicas, ¿no?, que también es un aspecto importante, ¿no? Entonces, por todo esto pues nos parece que es un programa modélico y que el reto que tenemos es impulsarlo y extenderlo en Guipúzcoa en los próximos años, ¿no? Y esto es un poco, a modo de resumen, pues el fruto del trabajo de esta evaluación. Eskerrik asko biei. Galderak. Sí. Sí. Sí, igual, Miquel, si te parece, empiezo yo y completamos, porque sí, es verdad, ¿no?, que hablamos en abstracto del programa de vida independiente y luego a veces es un poco más complicado bajar. En principio cualquier persona que tenga discapacidad puede acceder a este recurso y no se trata de unidades, o sea, es que cada uno viva de manera independiente en su domicilio, en su vivienda, ¿no?, con lo cual hay tantas unidades convivenciales como personas en el programa. En este momento 27. Nos gustaría que fueran mucho más, pero es verdad que que es uno de los hándicaps que tenemos es que yo creo que se conoce poco
el programa, y el segundo hándicap igual es pues que a veces pues da vértigo, ¿no? Pasar a vivir de manera independiente con todo lo que conlleva ya en la normalidad, pues con una persona con una discapacidad, bueno, pues que suelen ser grados 2, 3, pues más, ¿no? Luego bajaremos, si queréis, a los perfiles. De lo que se trata es de, bueno, sabéis que en Guipúzcoa tenemos para toda la población las prestaciones económicas y también la PCEP, el acompañamiento en el domicilio, y también la prestación económica de asistente personal, que está definido, bueno, pues sobre todo para estas personas, y que en Guipúzcoa lo extendemos a las personas que también tienen discapacidad, con lo cual esta es una cuestión que es importante. Y luego lo que se hace es una valoración y un seguimiento de lo que cada persona, por eso decía Miquel, ¿no? Que es elástico y es personalizado, ¿no? Porque es qué necesita cada persona para poder vivir de manera independiente en su domicilio. Bueno, las ayudas técnicas están al servicio de estas personas, igual que lo están al servicio del resto de la comunidad, pero especialmente estas personas están apoyadas económicamente para que puedan bueno, pues, vivir de manera independiente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos unas horquillas de ayudas económicas importantes, porque la ayuda económica es en función de lo que la persona necesita, ¿no? Podemos decir que va desde los 200 y pico euros, 231 euros al mes, a los 3.100 euros al mes, exclusivamente en ayudas en este programa para las personas. Tratamos en este programa de que vivan de manera independiente, haciendo su proyecto de vida, fomentando la emancipación y la autonomía de estas personas, y una cuestión muy importante que es su integración en la comunidad, ¿no? En lo que es la vida comunitaria y los recursos también que la comunidad ofrece. En cuanto a perfiles, igual si quieres comentar más, Miquel, tú. Sí, y bueno, también para explicar el programa, pues es importante también conocer un poco la realidad habitual de las personas con discapacidad, ¿no? Se da mucho en nuestro colectivo que las personas con discapacidad vivimos en el seno de los apoyos familiares o en el seno de los apoyos institucionales, en el ámbito residencial. Claro, cuando una residencia o los apoyos familiares es una libre elección, pues es respetable, pero a veces no es una elección, es la única alternativa, ¿no? Entonces, precisamente este programa lo que ofrece es una alternativa. Entonces, permite que la persona pueda elegir sobre su vida, sobre todos los aspectos de su vida, dónde vivir, con quién vivir, ¿no? ¿Cómo funciona en la práctica? Pues una persona con discapacidad elabora un proyecto de vida independiente. Eso supone que tú determinas para qué requieres ayuda, no solamente para las actividades básicas de la vida diaria, para vestirse, en el baño, sino también para participar en el entorno, ir a estudiar, ir a trabajar, participar en actividades de ocio. Entonces, todas las necesidades se cuantifican en horas de apoyo y las horas se cuantifican en importe económico. Entonces, a través del programa se garantiza ese importe económico, pero es una ayuda finalista. Es decir, es para contratar un asistente personal o varios asistentes personales que te puedan permitir realizar todo eso que hemos comentado, ¿no? Entonces, por eso decimos que es algo personalizado, es decir, no hay un importe predeterminado en función de un grado de autodependencia, sino que está en función de tus necesidades. Entonces, eso te permite que vivas en tu vivienda. No es un tema de, como decía Maite, de plazas, ratios, vives en tu vivienda, porque un requisito para entrar al programa es tener una vivienda, ya sea en propiedad, alquiler, etcétera, y lo que te cubre el programa es el coste del asistente personal o los asistentes personales. Entonces, bueno, en cuanto a perfiles, en la evaluación se reflejan los perfiles, pero hablamos sobre todo personas, es un programa para personas con discapacidad física. En cuanto al perfil de las edades, se mueve sobre todo en el margen de 31 a 50 años. 31 a 50 años, aunque hay también más edades. El grueso está entre los 30 y los 50 años, más o menos. Sí, sí. Y sí, fundamentalmente con discapacidad física. Sí. Con el perfil. Por favor. Con discapacidad, dependencia, hablamos de discapacidades elevadas, dependencias tan elevadas, grado 2, grado 3.
Un tema importante también, y además son retos que tenemos, es extender el programa a más perfiles del colectivo. Es decir, hoy en día, pues, claro, cuando hablamos de un modelo de vida independiente, hace falta tener un acceso a una vivienda, hace falta tener un mínimo de ingresos, si no es imposible desarrollar un proyecto independiente. Entonces, pues, un perfil habitual del colectivo es que no hay tantos ingresos, con lo cual es imposible que te plantees un proyecto de vida independiente. Entonces, bueno, es un reto, ¿no? ¿Cómo podemos favorecer que más parte del colectivo pueda acceder a un modelo o a proyectos de vida independiente, ¿no? Entiendo que por la descripción que ha hecho Miquel, no sé, el prototipo de persona con discapacidad que se beneficia del programa, que son en total 27 en la actualidad, pero entiendo que a lo largo de estos 20 años ha habido 60, ¿no? 60 personas a las que se les ha facilitado ayudas económicas personalizadas que van de esos importes que usted ha dicho dentro de este programa. ¿El perfil cuál es? Persona con discapacidad, cuando ves de grado 2, grado 3, que son discapacidades de que es que del 33 al 60 o al 70%, que trabaja, que... Sí, cuando hablamos de grado 2, grado 3, es grado de dependencia. Sí, en términos para la población general, que son grandes dependencias, entonces entiendo que irán desde el 30 y pico... Son personas que necesitan ayuda para vestirse, para ayuda en el baño, ayuda para desplazarse, ayuda para hacer transferencias en el domicilio, bueno, ayudas de diferente tipo en función de cómo se mide la dependencia, ¿no? Luego comentabas también, perfil habituales son personas pensionistas. Entre las personas que han partido de la evaluación no hay personas que trabajan, sino que son personas pensionistas y sobre todo personas que en su vida trabajaron y luego tuvieron una incapacidad laboral permanente. Es el perfil más habitual que participa en el programa. Pensionistas y además dentro de las pensiones con una incapacidad permanente. Además, perdón, no te he entendido. Son pensionistas y dentro de la pensión es una pensión de incapacidad permanente. Bueno, o sea que la mayoría de las personas del programa están entre 30 y 50 años, que viven en un piso que se han, digamos, conseguido las mismas, o bien en propiedad o bien en alquiler, y que viven fundamentalmente como pensionistas con incapacidades laborales permanentes. Eso es. Y con grados de tal. Entonces, y viven con esas ayudas y con 1 o 2 asistentes personales diarios o... Son personas con discapacidades altas y grados de dependencia, pues en la mayoría de los casos el grado de dependencia más alto. O sea, son personas que si no tienen asistencia personal no pueden desarrollar por sí mismos la mayoría de las actividades diarias, ¿no? Entonces, sí, necesitan esa ayuda y sí, están en domicilios bueno, pues que a los que han accedido bueno, pues de diferentes maneras, ¿no? Pero el objetivo del programa es que cualquier persona, y de ahí, ¿no?, la importancia también de la comunicación en los medios, cualquier persona que se encuentre en esa situación sepa que tiene acceso a este programa, que puede tener acceso a este programa y que puede bueno, tomar las riendas de manera independiente de cómo quiere vivir su vida, ¿no? Y decíamos que las situaciones son muy diferentes y las necesidades de apoyo que tienen estas personas también son muy diferentes. Hay quienes tienen un asistente personal y hay quienes tienen 3, en función de qué tipo de vida lleven, qué necesidades tengan de apoyo en esa vida. Y de ahí que sea un programa personalizado, con un proyecto de vida personalizado y unos apoyos personalizados. No hay límites de número de personas que le tengan que asistir, las que necesiten. No, es un programa abierto y es un programa vivo en ese sentido, ¿no? ¿Dónde tenemos el reto en el programa? Pues en extenderlo más
a todas las comarcas, en hacer que puedan acceder a este programa gente que igual no tenga tanta solvencia económica, pese a la ayuda que se presta, y también, ¿no?, en que la gente lo conozca, las personas lo conozcan y se animen a probar. Y bueno, pues para eso estamos trabajando algunos mecanismos que nos puedan ayudar a difundir este programa y animar a las personas que se encuentran en esta situación de discapacidad a que den el paso y se animen, ¿no? De todas maneras, hay como dos requisitos o bases. Bueno, en cuanto al perfil que comentabas antes, el perfil, si quieres luego, bueno, en el informe está el perfilado de las personas concretas, tanto las edades, estado civil, nivel formativo, nivel de ingresos, si trabajan, no trabajan, tipo de vivienda. Entonces, bueno, se puede coger de ahí y si no, en un momento luego, si quieres, ya con datos concretos, porcentajes, lo convertimos. Y lo que comentabas de los tipos de apoyos, el informe comienza recogiendo un poco la tasa de cobertura. Tasa de cobertura me refiero a los tipos de apoyos que recibimos las personas con discapacidad. El apoyo residencial, apoyo familiar, la PC, la PEAP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se recoge también pues, en qué medida las personas que están en residencia, las personas que reciben la PEA, la PC o las personas que están, que son 27, en el programa de vida independiente. Bueno, mila esker, Amaia eta Mikel, mila esker zuei etortzeagatik eta bueno, hemendikan ere gure konpromisoa berrestea. Datu ebaluatu dugu, datuak ditugu eta bide horria bai, beraz goazen jarraitzea pasuak ematen programa hau bizitza independientearena bultzatzen. Mila esker.